video vamos a hablar sobre la teoría de Taylor y de Fayol. Taylor fue el creador principal más destacado en el movimiento de la administración científica, no solo por su naturaleza, sino también por mucho de su reconocimiento y su liderazgo. Taylor nació en 1856 en Pensilvania, Estados Unidos, el 30 de marzo, y murió el 21 de marzo de 1935 a la edad de 59 años, en Filadelfia. Creció en una familia con principios rigurosos y disciplina muy dura, con una mentalidad en la administración, al trabajo y al ahorro. En 1878 efectuó su primera observación sobre la industria del trabajo del acero. Con esta hizo un análisis, una serie de estudios analíticos sobre un tema de ejecución y remuneración del trabajo. ¿Qué es la administración para Taylor? Para Taylor, la administración es una disciplina heterogénea en la ciencia, la cual se debe estudiar como un conjunto de conocimientos que aportan el enfoque sistemático para analizar las organizaciones. Este estudio realizado por las ciencias nos permitirá un conocimiento para las organizaciones. Como resultado se logrará una mayor armonía de las acciones grupales, dando como resultado eficiente y cooperación entre los seres humanos, y por lo tanto se trabajaría para lograr en una máxima producción, es decir, promover a los trabajadores un alto nivel de producción para beneficio propio y el de la empresa. ¿Cómo era el ambiente industrial en la época de Taylor? Era todo el contrario, algo que se llama producción eficiente. Los empresarios creían que era el mejor indicio de una buena administración. Consistía en lograr y mantener una buena nómina del trabajo, lo más baja posible, con el fin de obtener nuevas utilidades. El primer periodo de Taylor corresponde a la época de la publicación de su libro Shop Management, que al traducirlo al español significa Administración de Talleres, en 1903, sobre las técnicas de racionalización del trabajo del operario, por medio del estudio de tiempos y movimientos. Taylor comenzó desde abajo, realizando un análisis de las tareas de cada trabajador. Primero compuso los movimientos de los obreros y los procesos del trabajo, para perfeccionarlos y racionalizarlos, y después confirmó que el operario promedio, con el tiempo disponible, producía menos de lo que era capaz. Su conclusión fue la de que si el operario más productivo descubre que obtiene la misma remuneración que su colega menos productivo, se resigna y pierde interés, produciendo menos de lo que podría. De aquí surge la necesidad de pagar más al trabajador que produce más. En esencia, Taylor dice en Shop Management que, primero, el objetivo de la administración es pagar salarios. Segundo, para lograr ese objetivo, la administración debe aplicar métodos científicos de investigación para formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. Tercero, los empleados deben seleccionarse científicamente y se les debe colocar en sus cargos con condiciones adecuadas del trabajo. Cuarto, se debe capacitar científicamente a los empleados para que perfeccionen sus aptitudes y ejecuten una tarea, de tal manera que se cumpla con la producción normal. Y quinto, la administración necesita una atmósfera de cooperación con los trabajadores para garantizar la permanencia de ese ambiente psicológico. En el segundo periodo de Taylor, es la misma época de la publicación de su libro Principios de Administración Científica en el año de 1911. Taylor concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería apoyarse en una estructura general de la empresa que diera coherencia a la aplicación de sus principios. A partir de allí, desarrolló los estudios sobre la administración general, a la cual denominó administración científica. Sin embargo, no abandonó su preocupación por la tarea del operario. ¿Por qué se llamó científica la teoría de Taylor? Se le llamó científica la teoría de Taylor a la racionalización que hace a los métodos de ingeniería aplicados a la administración, y debido a que se desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Taylor estableció unos principios en su teoría, que son los siguientes. Para Taylor, la gerencia tuvo unas atribuciones con los siguientes principios. Primero, el planeamiento. Segundo, la preparación. Tercero, el control. Y por último, la ejecución. En el planeamiento, la gerencia pasó a lo empírico a lo práctico. Trabajan en base a lo que veían y ahora optaron por el método científico. En la preparación, la gerencia tiene un proceso de selección y capacitación de acuerdo con sus aptitudes y experiencias. En el control, la gerencia creó una manera de manejar el trabajo realizado por el operario. Y por último, la ejecución, distribuir las responsabilidades para que la ejecuten del trabajo
del disciplinario. Ahora hablaremos sobre Henry Fayol. Henry Fayol fue uno de los principales contribuyentes al enfoque clásico de la administración. Nació en Estambul el 29 de julio de 1841, en el seno de familia burguesa. Vivió las consecuencias de la Revolución Industrial y más tarde la Primera Guerra Mundial. Henry Fayol es para algunos el autor más distinguido de la teoría administrativa. Señaló que la teoría administrativa se puede aplicar a toda organización humana, universalidad. Se le considera el padre del proceso administrativo y creador e impulsador de la división de las áreas funcionales para las empresas. Los primeros trabajos de Henry Fayol representan la escuela de la teoría del proceso administrativo. En el año de 1916 publicó el libro Administración Industrial y General. El libro comprendía sus opiniones sobre la administración adecuada de las empresas y de las personas dentro de estas. Fayol identificó 5 reglas o deberes de la administración. Primero, la planificación, que hablaba de diseñar un plan de acción para el mañana. Segundo, la organización, brindar y movilizar recursos para la puesta de marcha del plan. Tercero, la dirección, dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. Cuarto, coordinación, integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta la información y se resuelvan los problemas. Quinto, control, garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones encontradas. Además, Henry Fayol estableció 6 funciones básicas de la empresa. La primera de ellas fue las funciones técnicas. Son aquellas que a través de las cuales se realizan la producción de bienes y servicios. 2. Funciones comerciales. La empresa necesita tanto saber reproducir eficientemente como comprar y vender bienes. Tercero, funciones financieras. Y es imprescindible una débil gestión financiera con el fin de sacar el mayor provecho posible de las posibilidades y la disponibilidad, evitando aplicaciones imprudentes del capital. Cuarto, funciones de seguridad relacionadas con la protección y la preservación de los bienes de las personas. Quinto, funciones contables relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. Sexto, funciones administrativas. Principio que de toda empresa debe aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y jerarquía del mundo, la centralización, la justa remuneración y la estabilidad del personal, el trabajo en equipo y la iniciativa e interés general. Más importante aún, Fayol creía que la administración se podía enseñar, ya que le interesaba mucho mejorar la calidad de la administración y propuso varios principios para orientar el quehacer administrativo, que son estos: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, una dirección, interés general sobre el individual, justa remuneración al personal, delegación versus centralización, jerarquías, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo. Fayol aclaró que ninguno de estos principios administrativos son de ninguna manera rígidos, que en diversas situaciones se requiere hacer uso del criterio personal y la mesura. Lo más importante es que construyen guías universales que en cualquier tipo de organización humana se pueden aplicar.